compartir en un momento. Bueno, entonces, darles la bienvenida a esta jornada especial de nuestro curso de Botánica Evolutiva Terapéutica y de Medicina y Salud Integrativa. Hoy día nos acompaña el doctor Andrés Oguino, quien es director y docente principal del programa BET, Botánica Evolutiva Terapéutica, y nos va a introducir en esta oportunidad a este alucinante mundo del reino fungi. Así que bienvenido, Andrés. Gracias, esta Ivo. clase especial. Muchas gracias a toda la gente que está presente en este momento. Tenemos alumnos del curso de botánica, alumnos del curso de medicina integrativa, exalumnos de otros cursos también, pacientes, amigos, contactos, familiares, yo creo que tenemos de todo, ¿ah? Plantas, pajaritos, también tenemos todo tipo de invitados el día de hoy. Bueno, amantes de la funja. ¿Amantes de qué? Del reino fungi. El reino fungi, seguramente más de uno o de una debe estar presente en este momento. Entonces, esta es una charla abierta que es parte del curso anual de Botánica Evolutiva Terapéutica, que ya llevamos 10 años, ¿no? ¿Cuánto llevamos con el curso de botánica? Esta es la 10ª versión, pero llevamos, ¿no? 14 años. 14 años, algunos años que no lo hicimos. Claro, llevamos 14 años haciendo clases, pero en lo que es botánica 10 años, y como todo curso va evolucionando, va haciendo una especie de entidad orgánica, y en ese sentido hay un tema que yo no estaba tratando los últimos años porque no tenía la suficiente información y tampoco había tanto interés como ahora, que es el mundo de los hongos. Siempre he estado trabajando con seres donde está presente la clorofila principalmente, pero ahora se abrió otro espacio, y este es un espacio muy interesante porque en general las clases que doy yo, claro, doy un contexto medio, un contexto botánico y también un contexto bastante esotérico, como explico yo en las clases de botánica, como ya saben las alumnas y los alumnos que están en nuestros cursos. Pero en este caso vamos a hacer una experiencia un poco diferente porque vamos a tratar el tema del mundo de los hongos también de una perspectiva científica y específicamente ingenieril a propósito, y también, ¿sí? Y también con una conexión muy fuerte con el mundo de la informática a propósito, que eso para mí es una conversación, eso diría que es como una especie de diálogo aventurado que estamos haciendo entre magia y tecnología, o magia y ciencia, que está súper interesante. Y para eso tenemos un invitado, un muy querido amigo de nosotros, amigo mío, amigo del instituto también, que también fue alumno nuestro, los primeros alumnos del curso de nutrición, pues Pablo, esto ha sido hace como 10 años, más o menos, ¿no? Más o menos 10 años. Sí. Como 10 años atrás aproximadamente. Sí, las primeras versiones, sí. Exactamente. Él es Paulo Lefebvre, él es ingeniero en telecomunicaciones y tiene magíster de innovación de la Universidad de Santiago de Chile, más de 21 años de experiencia en las áreas de operación en temas de tecnología, desarrollo de proyectos también en tecnologías de información. Y él hizo un cambio, nos llama un cambio, un camino que lo va a explicar, por supuesto, muy bonito, donde se conectó con este mundo. Yo creo que este mundo de los hongos, de alguna manera, lo tomó a Paulo, lo está, ¿cómo se podría decir? Está haciendo una simbiosis muy potente en ese sentido. Y desde el 2022 creó un emprendimiento que se llama Micosfera, que es un proyecto familiar de fungicultores de hongos adaptógenos y gourmet, desde donde se enfrentan desafíos medioambientales también, con una planta automatizada basada en principios de innovación frugal, minimizar el desperdicio, optimizar el uso de recursos, y a través de los cultivos se aborda la diversidad y nutrición. En ese proceso productivo se fortalece la resiliencia y la autosuficiencia del sistema gracias a la práctica de la circularidad, y el propósito es entregar bienestar a personas y animales a través de la sabiduría del reino fungi. Entonces, este es nuestro invitado, y yo le pedí una charla sobre el tema de nuestros amigos los hongos, que es un mundo gigante, enorme. Ahora se van a dar cuenta lo enorme que se sabe muy poco en realidad. Se ha investigado bastante ahora, pero se sabe muy poco. Después voy a explicar la relación de biodiversidad entre el mundo vegetal y el mundo de los hongos, que es impresionante la diferencia en cantidad, ahí van a ver. Así que abrimos este espacio. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros hoy día, y por favor expláyate para que toda la gente pueda conectarse con este conocimiento tan lindo que va a seguir creciendo, a propósito. Perfecto, muchas gracias, Andrés y Ivo, por la invitación. La verdad que bien entusiasmado con el momento en que Andrés me propone hacer una charla, una presentación, y en esa dinámica de conversación con Andrés se empezó a ocurrir un montón de ideas. Una de las ideas era hablar netamente de hongos adaptógenos, que está muy en boga el día de hoy,
pero quisimos ir un poquito más allá y tal como comentó Andrés, conectar esto, porque el mundo, y por eso buscando también la idea de cómo nombrar esta presentación, la nombré como la conexión con el todo, y ahí se van a dar cuenta a medida que vayan pasando la slide, por qué de alguna manera está conectado con todo los hongos, o por qué los conectan con el todo. Y en esa dinámica, como les decía, tratando de estructurar, armando, ¿no es cierto?, esta idea de la presentación, quisimos ampliarlo más allá de lo que es los hongos adaptógenos, al mundo psilocíbico, al mundo de la evolución también, porque mucho el conocimiento de los hongos te lleva también a reflexionar sobre cómo es la evolución, ¿ya? Cómo se fue dando. Entonces, la idea de esta presentación es abarcar lo que más se pueda del reino fungi, porque es casi inabarcable el día de hoy, y ahí van a haber algunos números que los van a convencer de esto, de por qué es tan inalcanzable incluso para nosotros el día de hoy, con toda la ciencia que se tiene, y con la tecnología, y con el nivel de procesamiento de información que tenemos el día de hoy, es casi imposible conocerlos todos, ¿ya? Y tal vez nunca lleguemos a conocerlos del todo, porque es mucha la cantidad de especies que existen en el mundo. Entonces, dicho eso, ese es el contexto, digamos, de esta presentación. Hablar de todo lo que tiene que ver con el reino fungi, conectarlo con la tecnología, conectarlo con la evolución, conectarlo con los adaptógenos, los psilocides. Así que es una amalgama de muchas cosas, que eso es lo que te invita también los hongos a reflexionar. Bueno, dicho eso, ahí está el nombre, como les decía, y Micósfera, como no me presentó ahí Andrés, es un proyecto familiar que ya tiene su tiempo de maduración. Ya vamos cerca para los 3 años de haber construido y haber comenzado esta aventura fúngica. Eh, y ¿por qué el cambio? Bueno, el cambio radica tal vez mucho de lo que nos ha pasado el día de hoy a todos, que tienen hay algo dentro tuyo que te invita a hacer un quiebre. A lo mejor no estás conforme con lo que estás haciendo el día de hoy. Bueno, Andrés nos conocemos hace mucho tiempo y él conoce muy bien mi historia. Cuando yo trabajaba en todo lo que era la parte de ingeniería, yo trabajé muchos años en lo que son sistemas de comunicaciones en empresas globales. Entonces, la verdad que algunos me dicen, oye, este es un cambio bien drástico, y sí, sí y no, porque en realidad sigo conectado con lo que yo buscaba en ese proceso profesional y de aprendizaje, que es el conectar a personas, el conectar a individuos, y que de alguna manera el reino fungi hace exactamente lo mismo, pero ya desde la mirada natural, ¿ya? Entonces, ahí es donde está, digamos, esa conexión que yo hago, y esas analogías que voy a ir explicando a medida que vamos presentando. Entonces, dicho eso, eh, por favor, interrumpan si ustedes vean que hay alguna duda, alguna inquietud. Dele nomás, hagamos bien dinámica la presentación, que la verdad no tengo problemas que me interrumpan entre medio. Si no hay preguntas, Pablo, pero prefiero que igual pongan en el chat y así vamos ordenando para que no se Ya, perfecto. superpongan. Ahí me van avisando, porque como yo les digo, yo no veo la pantalla, o no los veo, entonces no veo el chat. Entonces, Yo te ahí aviso, yo te aviso, no te preocupes. Perfecto. El índice, vamos a hablar un poco del contexto, orígenes, evolución y clasificación de los hongos, adaptógenos y psilocídeos, el paralelismo de las tecnologías, y algo sobre la proyección y por qué se habla de que el futuro es fúngico, ¿ya? Ese más o menos está itemizado, o está estructurada la presentación, ¿ya? Bueno, contexto. Seguramente muchos de ustedes ya habrán visto el famoso documental Hongos Fantásticos, que lamentablemente ya no está en Netflix, así que lo pueden encontrar en otro tipo de plataforma. Pero este documental marcó un antes y un después, creo yo, como en el conocimiento popular, más allá de que los hongos ya venían con un deseo, digamos, de muchas personas de conocimiento. Este documental marcó un antes y un después. Entonces, yo hice un análisis muy simple. Utilicé una herramienta que se llama Google Trends, que es una herramienta que todos podemos usar, en donde tú puedes poner nombres, puedes poner, no sé, temáticas, y te dé la tendencia de eso que tú estás buscando. Por ejemplo, tú buscas hongos adaptógenos en Google Trends, y te da la línea de tiempo de
cómo está el interés, qué tan caliente está el deseo de querer aprender este tipo de tópicos que tú estás poniendo en esta herramienta. Bueno, hice ese ejercicio y trabajé nombres claves o palabras claves. Usé hongo adaptógeno, usé melena de león, usé cola de pavo, trámetes versicolor. Entonces, saqué rápidamente 2 cuadros que están acá, que los ven aquí, esta gráfica, en donde más o menos, aquí no sé, seguramente en la presentación no van a ver muy bien, pero aparece más o menos a la altura de principios del 2023, finales del 2022, que es más o menos cuando se lanzó el documental, y ahí marca una tendencia súper clara de qué pasó en la tendencia a nivel mundial, porque Google Trends analiza información a nivel global. Ya tú puedes sectorizarlo por país, por continente, pero yo hice el análisis que hice fue como a escala mundial, y básicamente me mostró que efectivamente este documental marcó una tendencia. Si no lo han visto, por favor, véanlo, búsquenlo porque ya no está en Netflix, pero te da una visión, una mirada desde del reino fungi muy, muy interesante, con imágenes preciosas, y donde se puede aprender lo básico, digamos, de qué significa el reino fungi para el planeta Tierra y sobre todo para el ecosistema. ¿Ya? Eso es como primera parte. Otra cosa interesante que fue sucediendo este año es que los hongos aparecen por primera vez en la portada de Nat Geo, de National Geographic. Nunca habían estado en una portada. Entiendo que Nat Geo como revista existe casi, estamos hablando de casi 100 años. Entonces, que aparecieran los hongos por primera vez es como también marca una diferencia, una tendencia y por qué digamos, mostrando esa necesidad de querer conocer a las personas sobre el reino fungi. ¿Ya? Interesante que en esta portada de abril aparece mencionado Fundación Fungi también, que es un organismo chileno que lleva años trabajando sobre el reino fungi y visibilizándolo. Hablan temas muy interesantes ahí. ¿Ya? Otra cosa interesante que se dio, seguramente le aparecieron algunas, si son ahí ávidos a los reels de Instagram o de información así como bien loca, aparecieron unos estudios que hablaban sobre que se trabajó con hongos mucilaginosos, o en realidad mohos mucilaginosos, porque los mohos están más cercanos al reino protista más que al reino fungi, pero están muy cercanos. Se trabajó, esta maqueta que ustedes ven acá es una maqueta del área de Tokio, en donde se hizo, se armó como esta maqueta similar demográficamente, en densidad, a la demografía actual de Tokio. ¿Y qué es lo que hizo? Se puso a competir este hongo para ver cómo se desarrollaba en esta maqueta, y finalmente se dieron cuenta que este hongo empezó a trazar esos caminos que ustedes ven acá. Aquí se ve a lo mejor muy, muy chiquitito, pero básicamente trazó caminos. Esos caminos que se trazó, eh, los ingenieros que empezaron a evaluar este experimento se dieron cuenta que era calcado a la red actual de Tokio, a la red del metro actual de Tokio. Entonces, esto generó como mucha conversación, mucha reflexión respecto a la inteligencia que hay detrás de este tipo de organismos. Esta inteligencia porque un moho mucilaginoso claramente no tiene un cerebro, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que la inteligencia tiene que ver con un ser que tiene un cerebro, y desde ahí se generan, ¿no es cierto?, estas decisiones inteligentes de poder tomar decisiones. Pero acá no, pues, acá no está eso, no existe ese cerebro, digamos, por lo tanto, la inteligencia se ve que está distribuida, digamos, en este ser. Paralelamente se hicieron pruebas similares con hongos propiamente tal, como micelios de hongos ostra, donde efectivamente también se emuló la red del metro de Tokio en tiempos muy similares. ¿Ya? Otra cosa interesante que empezó a aparecer es la computación fúngica. Esa placa que ustedes ven es una placa real, donde hay honguitos puestos ahí en esa placa de computación, una placa madre, que funcionan, definitivamente funcionan, y existe un científico loco que ahí después yo les voy a contar quién es, que está haciendo experimentos con computación fúngica. Y esta imagen de acá, que está acá abajo, es del Instituto Nacional del Cáncer, en donde habla explícitamente de que se están usando hongos
del tipo Trametes versicolor o cola de pavo para tratamiento oncológico, ¿ya? Es información bien potente, bien interesante, y así un montón de otras cosas más. Eso es desde la mirada global. Desde la mirada nacional están los documentales de Fundación Fungi, que les comenté, que es un organismo que lleva muchos años en Chile, hablando sobre el reino fungi, trabajando también sobre la protección ecosistémica, y por qué son tan importantes los hongos para la protección, ¿no es cierto?, del medio ambiente. También se generó o se gestó el encuentro por la regulación de los hongos psilocibios. Esto se hizo en enero de este año, y convocó a una cantidad importante de instituciones. Esta convocatoria fue liderada por el Ministerio de Salud. Y claramente el que el Ministerio haya tomado esto eh, como algo concreto y haya formalizado una reunión de este tipo, quiere decir que algo hay atrás. O sea, claramente es cada vez y se está viendo que las instituciones se están abriendo a la posibilidad de usar este tipo de elementos coayudantes, ¿no es cierto?, de algunos tratamientos para adicciones, para enfermedades mentales, para todo tipo de enfermedades que podrían potenciarse, ¿no es cierto?, en cuanto a su recuperación, utilizando hongos psilocibios. Pero el punto es ese, que hubo una convocatoria y fue liderada por un ministerio. Hay otra información que apareció en el New York Times, en donde esto se hizo acá en Chile, de hecho, se estudió todo lo que es la red micelar de una zona sur de nuestro país. Vinieron científicos estadounidenses y canadienses y se juntaron junto con algunos científicos chilenos, en donde estaban investigando todo lo que es la red micelar de esta zona. Esto apareció en el New York Times, ¿ya? Portada, digamos, nacional en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Y otra cosa interesante que apareció, o que sucedió, fue que se inauguró una sala dedicada al reino fungi en el MIM, ¿ya? Son datos que te dando un indicio de cómo se está viviendo, cómo la gente está ávida del conocimiento del reino fungi. Y algo reciente, que la COP16 que se está desarrollando el día de hoy, en Colombia, se firmó un compromiso entre el gobierno de Chile y el gobierno británico para profundizar, ¿no es cierto?, la conservación, generar este compromiso de conservación del reino fungi. Y esto fue firmado no solamente por estos gobiernos, sino que por un montón de científicos a lo largo del globo, que están convencidos de que el reino fungi tiene que ser protegido y tiene que ser valorado como lo que es, lo importante que es. Así que esto es información reciente. Bien, hongos en grandes números. Aquí, muy rápido. Pablo, una compañera, Claudia, compartió el vínculo del documental de Hongos Fantásticos, así que ahí pueden copiarlo para que lo puedan ver en sus dispositivos, suena como los aviones. Genial, genial, porque ya no está disponible en Netflix, entonces para que lo puedan tener ahí en sus máquinas. Bien, bueno, desde la mirada de números, se habla, mira, hay distintas versiones de cuántos hongos pueden existir o especies de hongos pueden existir en el planeta. Hay algunos que hablan de, paper que hablan de entre 2.2 y otros que hablan de 3.8. Por ahí se está manejando, digamos, el número. Estamos hablando de 2.2 a 3.8 millones de especies de hongos. Eso es un número increíblemente elevado en comparación a lo que significa las especies relativas al reino vegetal, a las plantas principalmente. Entonces, en esas proporciones, uno juega a esto, a los números a veces como para entender y poder aterrizar un poco. Estamos hablando en proporciones de 7-1 o 8, significa que por cada 8 especies de hongo puede haber efectivamente una especie vegetal. Entonces, hay una disparidad, por decirlo así, importante en una cantidad enorme de especies de hongos. Algunos científicos dicen que con el ritmo que que ha avanzado el cambio climático, probablemente nunca lleguemos a conocer algunos tipos de hongos en este planeta. Porque de hecho, muy pocas especies se conocen. Hay un cuadrito más abajo, de ahí lo explico, pero ahí justamente habla de las especies conocidas versus las especies por descubrir.
Pero bueno, eh, organismos mundiales como la FAO, el Foro Económico Mundial, hablan de que efectivamente el papel de los hongos en la seguridad alimentaria es sumamente relevante, tanto en la seguridad alimentaria como en la nutrición. Y también desde la mirada de los cultivos. Un cultivo de hongo es sumamente sostenible, es estratégico también para enfrentar los cambios climáticos. ¿Y por qué? Porque los hongos en general son contenedores, por decirlo así, a través de sus micelios que están bajo la tierra, contenedores de gran cantidad de CO2. Por ejemplo, son organismos que permiten esta conexión con las raíces de los árboles, las raíces de las plantas, permiten intercambio de nutrientes, por lo tanto es sumamente importante su función para que los bosques vivan, las plantas vivan, el ecosistema en general viva, ¿ya? Entonces, por eso se habla de que los cultivos y la protección del hongo es tan importante. Acá hay datos duros que tienen que ver con la eficiencia de conversión. La eficiencia de conversión se está utilizando un término técnico que se usa para entender cuánta proteína tú puedes obtener en un metro cuadrado de terreno, ¿ya? En comparación a una producción de res, de carne del tipo res, cerdo o pollo, lo que dice la ciencia, algunos papers hablan de 5 a 1, es decir, tú puedes sacar 5 veces más proteína de un metro cuadrado que usando técnicas, digamos, y producciones cárnicas, ¿ya? Eh, Algunos hablan de 8 a 1, los más aventurados, pero más o menos esa es la proporción, 5 a 1. Incluso en la dinámica de cultivo de legumbres, el hongo también es mucho más metro cuadrado, te da más proteína por metro cuadrado que el cultivo de legumbres. Otra cosa importante e interesante es la huella hídrica. La huella hídrica para los cultivos es sumamente baja. Aquí se habla de un estándar de 150 litros por kilo de hongo, ¿ya? Estamos hablando de, por ejemplo, un hongo tradicional que nosotros cultivamos como un ostra o un París. Son como más o menos es el estimado que se tiene, pero nosotros hemos hecho pruebas acá y la verdad que es mucho menos que 150 litros para un kilo de hongo. Tenemos medidas de 24, 25, hasta 30 litros para poder generar un kilo de proteína o un kilo de hongo. A diferencia de un kilo de proteína cárnica, estamos hablando de 15.400 litros. Eso es lo que se utiliza en la industria cárnica, perdón, eso es lo que se utiliza en la industria cárnica para generar proteína, de un kilo de proteína, 15.400 litros. O sea, es aberrante la cantidad de agua que se está utilizando. Para el caso del trigo y de incluso de algunas legumbres, también se utiliza una cantidad importante de litros de agua, 1.600 en el caso del trigo. Entonces, eso habla de que efectivamente, para efectos de conversión, de querer cultivar o pretender o tener la intención de ir a un cultivo, digamos, rentable desde la mirada de huella hídrica y también eficiente, el cultivo de hongo es bastante interesante desde esa mirada, ¿ya? Desde esa mirada como de número. Este cuadro que está acá es un cuadro comparativo donde se muestran ciertas especies, por ejemplo, vertebrados, moluscos, cuánto de eso es conocido y cuánto falta por descubrir. Eh, Estamos ahí en la pelea entre los hongos y los insectos, pero fíjense que aquí se hablan millones. Bueno, esta slide, esta imagen, habla de 1.5 millones, acá hablamos de 2.8. Entonces, está es bien conservadora este número que mostraron aquí en esta gráfica, pero no es lo importante el número final, sino que lo importante es lo que está en proceso de descubrir, o sea, nos queda mucho por descubrir respecto al reino fungio, ¿ya? Orígenes y evolución. Acá se vuelve muy interesante cuando tú empiezas a investigar la procedencia del reino fungi, cómo fue su proceso evolutivo. Acá se muestra una imagen de la Tierra. Esta es una gráfica, por supuesto. Esto es lo que se supone que existió hace 500 millones de años y así se veía más o menos la Tierra desde el espacio.
en el periodo cámbrico. Obviamente en ese periodo no existía vida tal como la conocemos al día de hoy en la Tierra, había muchas erupciones volcánicas, sí existía por supuesto vida acuática, ya se había generado, ya se había gestado ese salto evolutivo, y lo interesante es que más o menos en esos periodos de 500 a 480 millones de años atrás, sucedió algo muy interesante. Sucedió una simbiosis, porque los hongos existían también en el medio acuático, se juntaron, hicieron, digamos, equipo con algas y generaron, por supuesto, lo que todos conocemos como líquenes. ¿Y qué pasó? En estos bordes marinos de esta tierra desolada, en estos bordes marinos, se empezó a generar esta vida, se empezó a gestar esta degradación. Ojo que esta es una imagen generada por inteligencia artificial, no es que sea real. Traté de, de crear una imagen que pudiese mostrar un poco como la degradación de la roca, porque eso es lo que sucedió realmente. En la parte fúngica del líquen empezó a degradar la roca y empezó con sus hifas, empezó con la presión, por supuesto, de las hifas hacia la roca, empezó a degradar, a destruir de alguna manera la roca y empezó a generar suelo fértil, ¿ya? Por lo tanto, ese proceso evolutivo de que hubiese vida o que llegase vida a la Tierra, se lo debemos mucho a esta dupla mágica entre algas y hongos. O sea, gracias a ello, gracias a esta fusión, a esta simbiosis, se generó este terreno fértil. Algunos hablan por eso aquí yo muestro una hepaticopitia o trébula lacunosa, que es como de los organismos más antiguos que se conocen, eh, que más o menos pudo haber sido así. Eso fue como lo que vino después del proceso de degradación de la roca, donde se generó este suelo fértil, y lo que dicen más o menos los estudios es que efectivamente se empezó a poblar de este tipo de plantas, ¿ya? Que son las hepaticopita. Ahí alguien me puede corregir cómo lo pronuncio, pero más o menos eso. ¿Y qué pasó? Que se generó, digamos, hubo un periodo largo de millones de años en donde el mundo era así, tenía este aspecto. Básicamente, estas plantas, pequeñas plantas, eh, distribuidas en la Tierra, generando todo este proceso, este cambio en la Tierra para que finalmente llegasen, ¿no es cierto?, los animales y pudiesen, ¿no es cierto?, poblarla desde la mirada. Entonces, ese proceso claramente tomó millones de años. Aquí hablábamos de 500 millones de años. eh, Más o menos tomó, entre lo que dicen los estudios, entre 50 y 60 millones de años en todo ese proceso, ¿ya? Para llegar a esto que es la imagen que estoy mostrando. Algo interesante que también se habla son de los prototaxites, que son hongos. Después de este proceso que yo les expliqué, se generaron este tipo de hongos, que son hongos de gran altitud que parecen árboles. Algunos hablan de 8 metros, 10 metros, 14 metros, entonces por ahí está la discusión, pero de que existieron, existieron. Entonces, de hecho, existen restos arqueológicos que datan de más o menos estas épocas, de 400 millones de años atrás. Entonces, existieron este tipo de hongos gigantes parecidos a árboles. ¿Mm? Estos son hongos que ya están extintos. Ya no es factible encontrar ni siquiera la genética de este hongo, solamente es como los dinosaurios, es como la analogía de los dinosaurios, exactamente lo mismo. Así que para que sepan ahí, los prototaxites existieron. Aquí un paréntesis respecto a la teoría endosimbiótica que la propuso Lynn Margulis. Ella es una científica que tiene una teoría muy interesante que habla justamente de la alianza de organismos para poder evolucionar, ¿no es cierto? Y generar nuevos organismos. Entonces, Lynn Margulis propone esta teoría. em, lo que habla básicamente es que desde la mirada procarionte, es decir, estos organismos procariontes carentes, ¿no es cierto?, de núcleo celular,
estos organismos simples y unicelulares van prosperando, comienza una simbiosis entre organismos procariontes, de diferentes, ¿no es cierto?, procariontes, van formando estas relaciones simbióticas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que existe una incorporación, ¿no es cierto?, de las células huésped, es decir, son de alguna manera, eh, eh, son de alguna manera estos organismos conversan a nivel genético, por decirlo así, se aceptan y finalmente terminan siendo células ya simbióticas, es decir, aceptadas por el huésped. El desarrollo finalmente se empezó a dar con esta relación simbiótica, desarrollando dentro de las células huésped todo lo que son estos organismos organelos, ¿no es cierto?, las mitocondrias y los cloroplastos, que generaron este proceso de evolución. Entonces, finalmente hay una aceptación de esta teoría porque tiene una lógica, ¿ya? Se habla mucho de la teoría evolutiva de Darwin, pero esto le da una vuelta sin, ¿no es cierto?, desprestigiar o sin desconocer la teoría darwiniana, pero también te hace reflexionar de cómo los organismos fueron en el proceso evolutivo avanzando. Aquí se muestra un ciclo de vida, el ciclo de la evolución simbiótica o endosimbiótica, primero la interacción entre los organismos, que he explicado, ¿no es cierto?, en la imagen anterior, luego la integración genética, donde se aceptan, ¿no es cierto?, genéticamente, no se rechazan, generan nuevas funciones celulares, que luego esto les da una ventaja evolutiva que les permite, ¿no es cierto?, soportar, ¿no es cierto?, lo que es el medio ambiente, la situación existente en ese momento, en ese entorno, y esa ventaja evolutiva finalmente le da un salto, ¿no es cierto?, a una complejidad aumentada y sigue el ciclo virtuoso, generándose, ¿no es cierto?, nuevamente interacción entre organismos, integración genética y así sucesivamente hasta llegar a lo que somos. ¿Ya? Y aquí hay una frase muy hermosa que de hecho nosotros la usamos en nuestras poleras de micósfera, que es: la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Y para nosotros es un mantra, definitivamente es algo que nosotros lo tomamos como tal y creemos que todo progreso, incluido, ¿no es cierto?, el progreso humano, tiene que darse en una relación simbiótica, ¿ya? No sé si tienen dudas hasta ahora. ¿Se entiende más o menos? Hasta ahora no hay preguntas escritas y te están poniendo unos likes ahí, varias Ah, personas. genial. No sé si se ven los likes. No, yo no los veo, no veo nada de ¿No? pero no se preocupen. Tú De ahí igual lo- puedes cambiar de pantalla y se vea porque la Sí, presentación, pero la pantalla del chat, tú puedes entrar ahí y ahí se ven las personas, por si acaso. sí. Lo que pasa es que si hago el cambio van a ver porque tengo pantalla completa Estoy compartiendo pantalla compartida. completa. Aquí Exacto. hay una persona que levantó la mano. Ujú. eh, eh, por favor, hay una persona que levantó la mano, si quiere hacer una pregunta. Sí, le escucho. Adelante, ¿no? Decía una persona que levantó la mano recién. ¿No? Oh, ¿qué pasó? Bueno, bueno, pero bueno, si después lo hacen, o tal vez marcó, te quiso poner un like y apareció como una manito, Una puede ser, manito. Ah, puede ser, sí. puede Sí. ser, puede ser. Pero sigamos nomás, Digamos, cualquier cosa te perfecto, interrumpo. perfecto. Bien. Bueno, características generales de los hongos. Bueno, esto yo lo hice así para que después ustedes se lleven esta presentación y la puedan consultar, porque la verdad que no me gusta poner mucho texto, pero creo que es importante para efectos de después de hacer consultas sobre la información, ¿ya? Así que, muy rápido, características generales. Los hongos son eucariotas, ¿ya? Todos los hongos son organismos eucariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus células tienen un núcleo verdadero, ¿ya? Rodeado por una membrana y otros organáculos celulares como la mitocondria. Son heterótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden hacer fotosíntesis, por lo tanto, no pueden fabricar su propio alimento, ¿ya? Por lo que los nutrientes y energía se van, digamos, absorbiendo desde la materia orgánica, ¿ya? Así que son heterótrofos. La pared celular de quitina, aquí esto es interesante porque la quitina generó un cambio evolutivo muy interesante que en ese proceso de cuando se generó esta quitina, que es esta pared celular de protección de la célula fúngica, generó una división, ¿ya?, entre plantas y hongos.
¿ya? Esto ya estamos hablando de millones de años atrás, en el proceso en donde se separan, digamos, las especies. Entonces, la quitina fue un antes y un después, ¿ya? Y todos los hongos, ¿qué es lo que es la quitina? Bueno, esta pared celular de protección, que incluso lo tienen algunos exoesqueletos de algunos insectos, y bueno, los crustáceos también poseen quitina, ¿ya? Eh, Reproducción por esporas. Los hongos se reproducen mediante esporas, que pueden ser producidas sexual o asexualmente. Hifas y micelios. Aquí hay un dato importante de los hongos. Este concepto es súper importante de absorber, porque las hifas y el micelio, eh, dentro del proceso evolutivo del hongo, es algo sumamente importante, porque en estricto rigor el hongo es la hifa y el micelio, ¿ya? Y lo que nosotros conocemos como cuerpo fructífero, o callampa, como todos la conocen, es el fruto, por decirlo así. Es como la manzana del árbol. Es exactamente lo mismo acá, en la misma analogía, ¿ya? Las hifas, bueno, como dice acá la descripción, en la mayoría de los hongos son multicelulares. Existen los unicelulares, que son las levaduras, em, y se agrupan para formar el micelio. El micelio es esta red que se genera bajo el hongo, que de hecho aquí en la imagen se puede apreciar, ¿no es cierto?, bajo el hongo. Es esta red que son filamentos sumamente delgados, y que genera una presión tan potente. O sea, uno no logra dimensionar, para que un micelio rompa, las hifas rompan la roca, como yo les expliqué hace una slide anterior, respecto al proceso evolutivo, ¿no es cierto?, y cómo el hongo fue generando fue suelo fértil, ¿no es cierto?, a esos millones de años atrás en la Tierra, y generó una presión constante. Entonces las hifas y el micelio, que finalmente es esta red de hifas, generan una presión constante en la Tierra, y que eso les permite moverse por donde ellos quieran, ¿ya? Digestión extracelular. Los hongos liberan enzimas, ¿cierto? Esas enzimas les permiten descomponer la materia orgánica, y para luego absorber esos nutrientes. Adaptabilidad a los diversos hábitats. Bueno, son muy versátiles. Eso les ha permitido, digamos, superar distintas extinciones. De hecho, los hongos son nuestros salvadores, son los salvadores comúnmente de la Tierra. Cuando hay una extinción, los hongos se encargan de degradar todo lo que es el material orgánico, y eso genera nuevamente el ciclo virtuoso, ¿no es cierto?, de la vida. Entonces están en el proceso de la vida y en el proceso de la muerte. Eh, y bueno, tienen reservas de glucógeno, que al igual que los animales, almacenan energía, ¿no es cierto?, en forma de glucógeno. Aquí hay una imagen de un hongo, el píleo. El píleo básicamente es conocido como el sombrero, ¿ya? Hay distintos tipos de sombrero. Eso también puedes identificar también en los tipos de especies, también por el sombrero. Están por debajo está el himenio, que también son conocidos como las lamelas. Desde ahí se generan, o desde ahí caen las esporas, ahí es donde se generan las esporas, y finalmente terminan esparciéndose a través del aire. Em, bueno, están las esporas, está el estipe o pie, que es como el tallo del hongo. Son como las partes como principales del hongo. Está el anillo, que es el que se ve acá, y bueno, el micelio, que ya lo explicamos. Pero eso en general, así se puede identificar el hongo, las partes del hongo. Ya. La clasificación. Acá es interesante desde la mirada evolutiva, porque aquí también hay distintos tipos en el proceso evolutivo también se diferenciaron distintos tipos de hongos. La clasificación se da en función de esto. Están los basidiomycota, que se caracterizan por producir, ¿no es cierto?, las esporas en estructuras llamadas basidios, ¿ya? Aquí tiene un tipo de basidiomycota, que eso puede ser como los hongos tradicionales que nosotros vemos en suelos, digamos, por ejemplo, una callampa de pino, un loyo. Ese tipo de honguitos que aparecen, ¿no es cierto?, de la tierra, normalmente son basidiomycota. Los ascomycota es un grupo más diverso, bastante diverso, que incluye levaduras, trufas y hongos que producen esporas sexuales en estructuras o en forma de sacos llamadas ascas, ¿ya? Aquí tienen una morchela. Esa es una ascomycota, perdón. Una glomeromycota. Los hongos forman micorrizas arbusculares.
Las micorrizas arbusculares, después yo lo muestro más abajo en otra slide, pero las arbusculares es muy interesante porque lo que permite hacer las micorrizas arbusculares es que son micorrizas que penetran en la célula de la raíz de la planta o del árbol. Por lo tanto, y genera un arbúsculo que es una especie de figura arbórea que está dentro de la célula, ¿ya? Y el hecho de que la célula de este vegetal, ya sea árbol, planta, que lo acepte es algo muy, muy interesante, porque ahí es donde habla justamente de la aceptación y del proceso de simbiótico que vivió esta evolución, ¿no es cierto? En su proceso evolutivo, que fue aceptado, ¿no es cierto? La posibilidad de que esta micorriza arbuscular penetrara dentro de la célula. Bueno, aquí mismo lo dice, son relaciones simbióticas, son cruciales para la nutrición de muchas plantas y que mejoran la absorción del agua y nutrientes del suelo. Las cigomicotas es una división más antigua y su clasificación ha ido modificando, como dice el texto, pero se reconocen algunos, como por ejemplo los cigosporangios, que es un ejemplo de moho, ¿no es cierto? O el moho del pan. Las disculpen porque es medio enredado los nombres, las Chytridiomycota, estos hongos son principalmente acuáticos, ya son hongos eh, eh, bien antiguos, por decirlo así. Son difíciles muchas veces de ver, pero tienen estos flagelos que les permiten nadar, ¿ya? Probablemente hubo mucho de las Chytridiomycotas de manera, en estos periodos que yo les hablaba de millones de años atrás, y que seguramente muchos de ellos fueron los que propiciaron la vida después en la Tierra. Bien, ahí hay una imagen que muestra un poco cómo son estas estructuras, ¿ya? Hay otro tipo de clasificación que tiene que ver con la forma de nutrición o cómo se alimenta el hongo, cómo se alimenta, con qué tipo de sustrato. Entonces están los famosos hongos saprófitos, que son como la gran mayoría, o los que todos conocen, y que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, que pueden ser plantas, animales, maderas en descomposición, materiales muertos en general, ¿ya? Y Pablo, bueno, hay una pregunta, ¿sí? Dani Sepúlveda, adelante. Hola Pablo, buenas tardes. En relación a lo que dijiste de la glomeromicota, de esta estructura arbórea que penetra en la célula del huésped, entendí, no sé si entendí bien. Sí, son las micorrizas arbusculares. Sí, estas de Exacto. acá. Eso genera, o sea, eso quiere decir que se puede generar como puede cambiar, ponte tú, el hongo, alguna estructura o alguna función de la célula del huésped, puede adaptar o adaptarse. En realidad ya están adaptadas, no es que cambie la estructura celular, sino que fue aceptada y la célula finalmente termina, como te digo, aceptando, y no es que vaya a generar una modificación celular. Entonces, al final se habla de un proceso simbiótico colaborativo, ¿ya? Entonces, hay un intercambio, digamos, de nutrientes entre ambos seres. Pero no es que modifique la estructura celular, sino que vive dentro de esta estructura celular. De hecho, son muy bonitas, porque por eso le llaman micorrizas arbusculares, porque generan estas como especies de forma arbórea dentro de la célula. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Aquí Natalie Lefebvre levantó la mano, que hace un comentario, una pregunta. Adelante, Natalie. No puedo utilizar. ¿Qué pasó? Es que estamos acá en la parcela donde tenemos la planta, entonces Natalie está al lado mío, Ya. pero levantó la mano, pero no puede hablar, pero se va a hablar por acá. A ver, yo le voy a pasar el micrófono. ¿Quiere comentar algo? Ya, muy bien. Dale. Ahí. Disculpen. Quería dar un ejemplo de una asociación simbiótica con micorriza. Las leguminosas se asocian a las micorrizas en las raíces. Hay un honguito que se llama Rhizobium. Entonces ayuda a que pueda de alguna forma captar el nitrógeno del suelo. Entonces ayuda a la planta a dejar más disponible el nitrógeno para que pueda absorber la planta el nitrógeno.
No sé si se entiende. Y bueno, un ejemplo claro son los tréboles, que es una leguminosa. Y ahí, si ustedes desentierran un trébol, van a ver que está asociado a unas pelotitas y ahí se encuentran esas micorrizas. Arbuscular. Eso. Gracias, hermana. A eso iba mi pregunta. En el fondo, igual se generan unos cambios, o no cambios, pero en el fondo igual hay unas respuestas que pueden ser potenciados o no por esta inclusión del hongo en el huésped, digamos. Sí, claro, siempre es un beneficio en realidad, porque esta evolución permitió generar este beneficio de intercambio, ¿no es cierto?, nutritivo, y sí, efectivamente, como dices tú. Listo. Cintia Barra levantó la mano. Adelante, Cintia. Hola, gracias. Yo tengo Hola. una pregunta que puede ser ultra básica, pero no he escuchado de este tema antes. Soy ingeniero en telecomunicaciones como tú, Paulo, pero no cacho nada. Yo he escuchado desde que las callampas, ¿no es cierto?, los champiñones son una maravilla en la alimentación para el ser humano. Todo el rango hasta que los hongos pueden ser lo más letal, en el sentido de que si los respiramos nos pueden matar. Entonces, ¿dónde efectivamente tenemos todo el rango y cuándo son buenos y cuándo son malos para nosotros? Una excelente pregunta. Mira, afortunadamente, al día de hoy, yo no sé si ustedes vieron The Last of Us, que es una serie de HBO que hablaba justamente de una contaminación que saltaba de hongo al ser humano, y ahí dan un dato técnico que es real, es real. La temperatura corporal nuestra al día de hoy está siendo la barrera para cierto tipo de hongos. No es que los hongos quieran atacarnos y quieran dominarnos y quieran hacernos zombies, como parece en esa serie, pero efectivamente la temperatura corporal es una barrera para el hongo. No puede, hay hongos que no pueden saltar, y por eso es tan delicado el momento en que estamos respecto al cambio climático, porque los hongos van a seguir adaptándose. Si hay un aumento en 2, 3 o 4 grados de temperatura, los hongos van a adaptarse mucho mejor que nosotros. Y al adaptarse, van a aceptar o van a poder, digamos, subsistir en medios que permitan temperaturas sobre los 37 grados. Obviamente hay hongos que sí los soportan. Lo que pasa es que los hongos que son de alguna manera dañinos para nosotros tienen esa barrera biológica al día de hoy, ¿ya? Pero, no sé, por decir algo, en los líquenes, que son esta mezcla, ¿no es cierto?, entre algas y hongos, han sido expuestos a temperaturas infernales y son los únicos seres vivos eh, terrestres, hasta donde nosotros sabemos que son terrestres los líquenes, que han podido soportar radiaciones solares con pruebas hechas, ¿no es cierto?, en la estación espacial, sometidos a altas dosis de radiación. Son los únicos seres vivos que han podido resistir eso. Entonces, estamos hablando de radiación, estamos hablando de temperatura, entonces, a lo que voy, es que hay especies que efectivamente están controladas gracias a nuestra barrera natural. Pero, y vuelvo a poner en énfasis el tema del cambio climático, por eso es tan importante mantener a raya todo el aumento de la temperatura, porque efectivamente se van a generar saltos y el hongo va a seguir adaptándose. Entonces, no es para meter miedo, pero sí es importante entender que tenemos barreras naturales, pero esas barreras están al día de hoy un poquito, por decirlo, son muy frágiles. Es muy fácil que podría darse, digamos, un salto así. Entonces, por eso hay que estar ahí preparados. No sé si responde a tu pregunta, si te asusté, pero en realidad al día de hoy no hay problema. Obviamente hay hongos venenosos, tenemos hongos tóxicos, hay de todo tipo de hongos, o sea, hongos que nos dan beneficios, como por ejemplo la penicilina, que salió, ¿no es cierto?, de un hongo, hongos que nos permiten alucinar. Hay distintos tipos de hongos que efectivamente pueden, de hecho, tú respiras
al menos 10 tipos de especies de esporas. Cuando haces esto, estás respirando y en tu microbiota también existen hongos. Entonces, nosotros vivimos constantemente con hongos, pero hay cierto tipo de hongos que no pueden, digamos, sobrepasar esas barreras. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, súper, muchas gracias. Perfecto. Bien, sigamos ahí con los saprófitos, entonces ya lo explicamos, que básicamente se alimentan de material muerto. Tenemos el moho del pan, ¿no es cierto?, como ejemplo. Bueno, está la melena de león, que se ve ahí una melena preciosa ahí en un tronco. Están los hongos parásitos, que ahí donde vienen estos famosos hongos que emanan, digamos, eh, de estas imaginarios que se dan, como por ejemplo, bueno, aquí ven un parásito, un hombre hongo que es un cordyceps. Eso viene de la serie. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hongos parásitos? Obtienen nutrientes de los organismos vivos y les causan daño, ¿ya? Que esos son los que más nos podrían afectar a nosotros. Pueden afectar plantas, animales y otros tipos, y a los seres humanos, por supuesto. Se adhieren a al hospedador y absorben los nutrientes. Y generan, por supuesto, enfermedades. Em, bueno, esta es la... ¿Sí? No, no pasa nada, parece que a alguien se le activó el micrófono, pero después lo apagó de nuevo. Ah, ya, perfecto. Está la Candida albicans, que está acá, albicans, que aquí se ve, digamos, en microscopio. Está este hongo parásito que es un cordyceps. Este es un Cordyceps sinensis, que básicamente trabaja sobre el sistema químico del insecto. De hecho, los cordyceps están especializados, se especializan en hormigas, en orugas, en distintos tipos de insectos, en avispas también, entonces los controlan, y cuando el hongo ya está dispuesto a liberar su espora, le da un comando químico al insecto para que vaya, por ejemplo, en el caso de la hormiga, para que vaya a la zona más alta, digamos, de la rama en donde está, muerda esa rama y finalmente el hongo termina saliendo de esta hormiga y esporulando. O sea, ahí la hormiga ya muere, definitivamente. Le llaman la mordida de la muerte. Entonces, existen ese tipo de hongos que son bastante nocivos en el caso de los insectos. Por suerte, el día de hoy no para el humano. Hongos simbióticos, y esto es lo que se establecen estas relaciones beneficiosas, mutuas. eh, Aquí aparecen en estas imágenes como por ejemplo los líquenes, que ya lo comentamos. Los líquenes tienen esta relación, no es un hongo propiamente tal, sino que es un ser simbiótico que es alga y es, por otro lado, hongo. Em, Tienes también, bueno, aquí tienes las amanitas muscarias, que también son parte de este tipo de hongos simbióticos, ya que a través de sus micorrizas, que se enredan con las raíces de los árboles y de las plantas cercanas, permiten este intercambio de nutrientes. Algunos hongos que son, como les decíamos, que tenían micorrizas arbusculares que permiten penetrar dentro de dentro de la célula. Y eso genera, digamos, este intercambio nutritivo. Bien. Hongo adaptógeno y psilocibe. Definición, importante. Me imagino que han hablado en algún momento de qué es lo que es adaptógeno. Desde la mirada adaptógeno para el hongo, se habla de aquellos que pueden ayudar al cuerpo a adaptarse, ¿ya? Y responder tanto al estrés físico, mental, emocional, y que de esta manera mantiene o promueve el equilibrio interno. ¿Ya? Ese es como por definición. Algunas características que obviamente generan una respuesta al estrés, que reducen, ¿no es cierto?, la producción de cortisol, y equilibran otro tipo de hormonas. Desde la mirada del sistema inmunológico, pueden modular, tal como dice la palabra ahí, la actividad inmunológica y que fortalece la defensa, ¿ya? Y lo puede calmar, ¿no es cierto?, en respuesta a sobreexigencia, ¿no es cierto?, del sistema inmunológico. Energía y resistencia, bueno, mejora la energía celular, la resistencia física, y que eso permite que todo nuestro organismo se adapte mejor a ciertas demandas físicas, en caso cognitivas incluidas, ¿no es cierto? Y ahí donde entran, por ejemplo, los hongos como el Cordyceps militaris o el melena de león, ¿ya? Que cubre, digamos, todos estos aspectos. Ahí se ve una linda imagen de un trámite versicolor al natural.
¿Dudas hasta acá? Vamos No, hay- bien en el no, tiempo, no ¿no es aparecen, cierto? son 8:16 minutos, ahí más o menos para que sepa. No hay Ya. preguntas hasta ahora, son comentarios nomás. A propósito, hay corazoncitos, te mandan ahí. Ah, gracias. Sobre las cándidas, comentan también ahí. A propósito, oye, solamente quiero agregar que el concepto de adaptógeno ahora está de moda, pero ese concepto se maneja hace más de 20 años, a propósito, y las primeras investigaciones, no quiero encontrar el hongo, empezaron con plantas, ¿ya? A propósito. Ya con plantas, empezaron con plantas como la chisandra, la rodiola, el eleuterococo, que es el ginseng, lo llaman ginseng indio, la famosa ashwagandha, que ahora la usan muchos Juan, sí. deportistas, y ahí Mm. apareció, y ahí agregaron el reishi, el shiitake, el maitake, ¿no es cierto? Y ahora han enriquecido muchísimo con este enorme, no puedo llamar familia, pues este enorme reino completo Tal cual. que aporta a propósito. Sí. Así que ahora está, se habla mucho, de hecho en ese tiempo se hablaba de adaptación al estrés, pero ahora ya es la enfermedad del siglo XXI, así que por eso es algo tan común en el lenguaje ahora. Sí, tal cual, efectivamente. Bien. Voy a hablar rápidamente de 4 hongos que son los que nosotros también conocemos mayoritariamente, pero hay otros más eh, que aparecen, digamos, en la lista de adaptógenos y muchos otros más que no conocemos al día de hoy. Pero los 4 principales, o los 4 grandes, o los Big Four, eh, como le dicen algunos en el ambiente metalero, a los grandes, ¿no es cierto? Eh, Tenemos el melena de león. Melena de león, seguramente todos lo conocen, o si no lo conocen, bueno, aquí lo van a entender. El melena de león es un hongo que tiene biocompuestos muy interesantes, entre ellos la eracina y las ericinonas, que son compuestos únicos de este hongo, y que la ciencia ha ido descubriendo que tiene control, por ejemplo, sobre el factor de crecimiento nervioso, sobre el NGF, que es una proteína básicamente que hace limpieza, control, administración, gestión sobre todo lo que es las neuronas a nivel neuronal. Eh, por lo tanto, es sumamente interesante lo que se ha descubierto de este hongo, entre ellas, por ejemplo, que aparte de trabajar sobre el factor de crecimiento nervioso, eh, la posibilidad de regenerar la mielina. Y eso es algo muy potente que no se sabía el día de hoy que era factible de lograr. ¿Ya? Reduce la inflamación, fortalece el sistema inmunológico por los polisacáridos, ¿no es cierto?, presentes en el melena, y mejora también la salud digestiva. De hecho, se encarga de la salud, mejora la microbiota, trabaja sobre el eje intestino-cerebro. Por lo tanto, es un hongo sumamente popular al día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente está buscando, por ejemplo, concentración, está buscando mejorar su memoria, su capacidad cognitiva. Entonces, este hongo ayuda mucho a las respuestas de estrés cognitivo. Por el otro lado, tenemos el cola de pavo, que básicamente refuerza el sistema inmunológico. Hay estudios interesantes que tienen que ver con los polisacáridos que tienen este tipo de hongo. Entre ellos está el PSK y el PSP, que son polisacáridos sumamente potentes que permiten trabajar sobre células cancerígenas. Perdón. Entonces, em, la ciencia al día de hoy ha descubierto esto y lo están aislando incluso y haciendo pruebas mucho más de estrés, digamos, con este tipo de polisacáridos, pero todas han sido positivas hasta el día de hoy. De hecho, en el documental Hongos Fantásticos está un caso emblemático del micólogo este bien famoso Paul Stamets, que su madre estaba en cáncer de etapa 4 y logró sacar a su madre en cáncer de etapa 4, coayudando con tratamiento oncológico y con cola de pavo, ¿no es cierto?, con dosis altas, por supuesto, fortaleciendo su sistema inmune, y logró salir, digamos, de este cáncer. Pero como les mostré en una de las primeras slides, el Instituto del Cáncer de Estados Unidos lo declara ahí abiertamente que ellos trabajan con cola de pavo. Cordyceps militaris. Cordyceps militaris es un hongo que, en resumen, es energía, pero básicamente permite potenciar tu sistema respiratorio. Tiene buena recuperación, porque por eso muchos deportistas utilizan este tipo de hongo para darse este famoso punch de energía que necesitan, pero por el efecto antiinflamatorio que tiene, esa recuperación también es mucho más simple. Trabaja también sobre la salud del hígado y los riñones, entonces también tiene compuesto único, la cordycepina,
ya que solamente lo entrega este hongo. Y el reishi, el famoso Ganoderma lucidum, y también está el Ganoderma multipilium, que son los dos hongos que se están trabajando acá en Chile. Y eso, este hongo básicamente es un hongo que milenario también, todos estos son milenarios, y también muy estudiados. Este hongo básicamente permite estabilizar el equilibrio emocional, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero también te calma, permite generar un estado, para llegar a un estado, digamos, de sueño equilibrado, eh, muy potente. De hecho, se usa en la noche principalmente. Entonces, también se puede usar en el día para controlar, digamos, el ánimo, el estrés, pero desde esa mirada. Entonces, entrega estos polisacáridos beta-glucanos que son potentes en este sentido. También tiene estudios sobre cáncer y bueno, y sobre el tema del sueño ayuda montones. De verdad es una alternativa muy, muy válida para la gente que tiene problemas para dormir. Así muy rápido porque no estamos, entiendo que la clase hasta las 9 y algo, ¿no es cierto? ¿Hasta las 9? No, hasta un cuarto para las 9, pero si nos pasamos unos minutitos no pasa nada. Oye, Perfecto. hay una pregunta acá de Emma. Dice, en caso de la escuela de Parabo, ¿tiene alguna contraindicación? Por otro lado, en el caso de tratamientos complementarios a cáncer con este hongo, ¿es mejor el consumo en gotas o cápsulas? Preguntan acá. Ya. Bueno, la primera pregunta respecto a las contraindicaciones, en general, todos estos hongos no tienen contraindicaciones mayores, excepto, por ejemplo, que no lo consuman niños menores de 9 años, que si está en periodo de lactancia no lo consuma, eh, eh, para embarazadas tampoco, o por ejemplo, si te vas a operar, lo mismo, se tiene que dejar de consumir un par de meses antes y después de tu operación, consumirlo, ¿no es cierto?, un par de meses después, posterior a tu operación. Eso es como lo general. También va a depender, por ejemplo, los córdiceps pueden interactuar con algunos medicamentos que tienen que ver con los hipoglicemiantes, los hipertensivos, pero más que interactuar es refuerza este tipo de fármacos, ¿ya? Entonces, por eso hay que ir como controlando la dosis, más que una interacción negativa, es potenciador. Eso como en esencia. Y bueno, lo delicado tiene que ver cuando tienes un problema no sé, de una enfermedad autoinmune, como por ejemplo lupus, u otro tipo de enfermedades que efectivamente estos hongos, como refuerzan el sistema inmune, potencian, ¿no es cierto?, tu maquinaria inmunitaria, pero como es una enfermedad autoinmune puede ser contraproducente. Y ahí son casos de estudio. De hecho, hay mucha gente que tiene lupus y consume este tipo de hongos. Al menos hemos visto algunos casos, no directamente nosotros, a través de conocidos fungicultores que también han tenido casos con gente que tiene este tipo de enfermedad autoinmune. Y ahí lo que se sugiere es trabajar, ¿no es cierto?, de la mano con el médico para ir viendo cómo va interactuando esta medicina natural. ¿Ya? Pero eso en general. Y la otra pregunta que tenía que ver con cápsula o gota. Mira, nosotros hemos tenido experiencia de los dos lados, tanto extractos, son extractos duales, dobles, que básicamente es un hidroalcohólico, un proceso primero en alcohol para sacar todo lo que son los compuestos liposolubles y una extracción con calor y agua desionizada normalmente para sacar todo lo que son los compuestos hidrosolubles. Eso es una extracción doble. Y eso concentrado en proporciones de 2:1, 3:1, ahí dependiendo del nivel de concentración que quieras darle. La absorción es mucho más rápida, porque queda más biodisponible, entonces la absorción es mucho más rápida, y ahí lo que estás consumiendo es directamente los polisacáridos, betaglucanos, los terpenos o triterpenos en el caso del melena de león, por ejemplo, eracina y ericinona. Pero ahí consume solamente eso. En el caso de un hongo deshidratado, molido y puesto en una cápsula, que también esos productos los tenemos nosotros, ahí tú estás consumiendo todo el hongo. Entonces está el famoso efecto séquito, que igual es valioso porque estás teniendo nutrientes ahí y estás teniendo las fibras que no tienes en el extracto
doble. Entonces, dependiendo para qué lo quiera. Incluso ambos son complementarios. Hay gente que usa ambos para, por ejemplo, reforzar todo lo que tiene que ver con la fibra, en el caso de melena, para todo lo que es la parte de salud intestinal, ¿no es cierto?, microbiota, y por otro lado el extracto que es con los betaglucanos más concentrados que vienen en los extractos. Entonces, depende. Nosotros hemos tenido casos de gente que tiene Parkinson y usa cápsulas y ha logrado ya controlar los temblores del Parkinson. Entonces, son medicinas ancestrales bien, bien potentes. Entonces, en ambos casos, dependiendo de cómo está tu organismo. Ahora, cuando es cápsula o hongo deshidratado puesto en una cápsula, gasta un poco más de energía en llegar a esos betaglucanos y a esos biocompuestos que son los beneficiosos. Eso como en resumen. Pero ambos son válidos e incluso complementarios. No sé si eso responde a las preguntas. Mira, Pablo, están haciendo varias preguntas, así que te voy a pedir que las respuestas sean más concretas, más concisas, para que alcancemos y no nos quedemos sin que puedas terminar la presentación. Mira, aquí preguntó Camila sobre la lactancia, ¿sí? Si hay alguno que puede consumirse en el periodo de lactancia porque está lactando una huevita de 4 meses, dice. Esa es una pregunta. Alejandra pregunta, ¿qué pasa con hiper o hipotiroidismo? Si se pueden consumir hongos en esos casos. Y aquí Berenice dice, yo estuve en un curso de microbiota que recomendaban la melena león en polvo para favorecer el microbiota. Es una persona, hace un comentario. Y, uy, aquí hay 2 preguntas más. O si quiere, primero. sí, o si quiere, juntemos las preguntas, por último avanzamos en la presentación y después ¿Sí? yo las puedo contestar en un correo o algo, o ¿Sí? contestemos esas dos las dos primeras que me... Preguntaban por lactancia y por hipertiroidismo. Sí, ya, la lactancia no recomendado porque no hay estudio en realidad, y lo que dice de alguna manera la información en los papers que nosotros nos hemos documentado es que se evita. Ya se evita porque no hay estudio, digamos, concreto de que haya una afectación, pero por lo mismo, en caso de, es mejor no arriesgarse en esos periodos de lactancia. Mira, nosotros también hemos visto gente que está en periodo de lactancia y que los usa, ya, pero el riesgo lo toman ellos porque se les explica que no hay información concreta respecto a esto. Entonces, la decisión en realidad es del paciente, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que estar evaluando, midiendo, viendo también cómo está la persona, la madre en este caso, y cómo también está el bebé, que está, ¿no es cierto?, en ese periodo de lactancia, ver cómo está reaccionando. Pero ahí nosotros, nuestra recomendación es no hacerlo, ¿ya? Sí. Perfecto. La otra sobre tiroides. Sí, en hipotiroidismo sí, nosotros tenemos pacientes que consumen sobre todo reishi, melena, también en procesos que tienen hipotiroidismo y no han habido, digamos, contraindicaciones. Yo creo que esta pregunta que hizo Claudia dice, ¿cómo se obtiene el principio activo de los hongos para medicina? Yo creo que lo contestaste recién. Por extracto Con las extracciones. ya lo contestaste. Ujú. Y aquí Alejandra dice, ¿por qué se deben tomar por un tiempo determinado? Es una pregunta, pero no queda claro si se deben tomar por un tiempo determinado o por qué se toman por un tiempo determinado. Dice, Sí, y hay una sugerencia que la documentación que se puede tomar por 3 o 4 meses y se descansa uno. Esa es como la lógica. Hay gente que lo consume, insisto, esto todo depende de las personas, pero la documentación dice que tú puedes consumir entre 3 a 4 meses, un periodo prolongado, ¿no es cierto?, entre 3 a 4 meses, y puedes descansar uno, y así sucesivamente. Entonces, esa es como la temporalidad que se le va dando a la ingesta de estos hongos. Sigue siendo pregunta, pero y hay una persona que está en fila, pero esperemos un poquitito para que pueda, espérate, creo que el bailado levanta la mano, dejémoslo ahí, pero quiero que continuemos un poquito con la charla y ¿Ya? después otra pausita y seguimos con preguntas, porque se van, y son preguntas grandes las que hacen, no son preguntas chiquititas. Es que entonces a lo mejor podemos juntarla y después podemos responder, digamos, como en un correo o algo así. Claro, Creo yo. aquí preguntan, entonces continuemos un poquito después, Ya. vemos si podemos contestar más preguntas. Ya, muy rápido, acá hay un cuadro comparativo de los principales principios bioactivos, principales beneficios, y hay aquí un código QR en donde ustedes lo escanean y pueden llegar a una ficha que nosotros tenemos diseñada para rápidamente conocer como lo esencial del hongo para que ustedes puedan documentarse. ¿Ya? Eso es como información un poquito más consistente, más detallada con todo lo que yo les he comentado.
Aquí hay estudios científicos, no me voy a detener en hablar cada uno de los estudios científicos, pero para que ustedes vean que hay una, y aquí pongo algunos, porque en realidad hay muchos, y aquí yo hice un filtro en realidad, porque estos son estudios desarrollados en humanos, principalmente en humanos, participantes 30, ponte tú, tiene revisiones de metaanálisis, hay estudio in vitro, entonces tanto de melena, cola de pavo, de reishi, de cordyceps, hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, no sé, el primero, que habla es un estudio doble ciego, que se hizo en el 2009, que evaluó los efectos del ericio inerizable, es decir, la melena de león, en adultos mayores con declive cognitivo. Y el consumo del melena de león mejoró significativamente las funciones cognitivas en comparación con el placebo. Entonces, estos son estudios, si bien a baja escala, pero son datos. O sea, y de hecho, la experiencia que nosotros hemos ido teniendo a medida que hemos avanzado con este emprendimiento es que de verdad el tema anda muy bien, sobre todo en adultos mayores. Para gente que tiene, por ejemplo, TDAH, lo mismo, tenemos pacientes, usuarios ya nuestros constantes que tienen TDA y maravilloso porque se pueden concentrar, se pueden enfocar, entonces hay mucho digamos, de esos casos valiosos y de éxito. Hongos psilocíbicos, seguramente lo han escuchado alguna vez hablar de ellos, pero básicamente sus compuestos activos contienen psilocibina, pero en el proceso de consumo, de ingesta del hongo, se transforma en psilocina, ¿ya? En el cuerpo, ya cuando se digiere. Y que se une a los receptores de serotonina, la 5-HT2A, ¿ya? Y esto genera, ¿no es cierto?, este cambio de actividad cerebral que afecta la percepción, la cognición y el estado de ánimo incluso. Los crecimientos son normalmente en suelos húmedos, ricos en materia orgánica, en estiércol, es decir, normalmente en fecas de caballos, de animales, ¿no es cierto?, eh, rumiantes. Efectos psicológicos generan cambios en la percepción y en el estado de ánimo, pues, que puede facilitar, ¿no es cierto?, experiencia introspectiva. Los usos tradicionales fueron usados por cultura indígena en rituales espirituales y al día de hoy se siguen usando y, bueno, las sustancias psicoactivas se han usado históricamente en la humanidad, así que no es algo nuevo. Potencial terapéutico, montones, montones. O sea, al día de hoy se ha destrabado un poco el tema de los estudios, estuvo estancado en los años 60, tristemente. Hubo mucho estudio en esa época entre el 50 y el 65, se estancó ahí en el periodo de Nixon, pero se ha ido destrabando un poco gracias a diferentes académicos que han ido entendiendo y comprendiendo cómo funciona este tema. Entonces, también, muy interesante lo que son los psicodélicos. Microdosis, se está hablando mucho de ella el día de hoy. Incluso microdosis con adaptógenos también, que son técnicas para poder profundizar en otro tipo de trabajo, digamos, a largo plazo. Oye, Pablo, hay una persona que hizo una pregunta que quiere, ¿se la puede hacer? ¿Una persona? ¿Gloria puede ser o no? Lo que tocó el Perdón, Lulito. sí, perdón, se me activó solo, Ah, ya está, disculpa. pero tenía pregunta, no importa, Perfecto. no importa. Vamos entonces. Dale nomás. Ya. Hongo y cultura antigua. Aquí hay una imagen de Persefón y su madre, Demeter, portando hongo. Esto es ya una imagen muy, muy clara de que en la antigua Grecia existían estos rituales, los famosos rituales de los misterios de Eleusis, ¿ya? Que mucho como misticismo respecto al tema, y se usaba una sustancia, un brebaje, el quiqueón, y que se piensa que está en base al cornezuelo del centeno, o ergot, que aquí está el cornezuelo, que es un hongo, y para quien no lo sepa, se sintetizó y que finalmente terminó siendo el famoso LSD, que todos conocemos ahora como LSD. Por lo tanto, los griegos ya conocían de esto hace muchos, muchos años atrás. Oye, Pablo, Eh, te quiero enriquecer un poquito ese detalle que es muy bonito. Ujú. Hay un libro que se llama El manjar de los dioses, que hace referencia a este tipo de historia y muestran sobre relieves de los misterios de Deméter, a propósito, porque era escuela iniciática antiguamente,
y muestran obviamente además de una mano con una espiga de cereal, que ahí está el hongo, la otra mano tiene una espiga de amapola también, a propósito. Entonces, que son plantas asociadas al inframundo, al otro lado, básicamente. O sea, Sí. ya en ese tiempo ya habían lo que ahora llaman psiconautas. Sí, Existía la psiconáutica, pero onironáutica también se podría llamar en ese tiempo, y está súper descrito a sí, propósito. es muy interesante eso, sí. Muchas gracias ahí por el complemento, Andrés. Respecto a bueno, en el Antiguo Egipto, lo mismo. Aquí hay una figura de la tumba del faraón Amenemhat, del siglo XV antes de Cristo, donde se puede identificar algunas estructuras, digamos, eh, corpóreas de hongos. Eh, eh, para que sepan, en el Antiguo Egipto los hongos eran un producto que no era para todo el mundo, solamente estaba destinado para los faraones, y básicamente era porque era la conexión con los dioses, en estricto rigor. Entonces, no era para todo, tristemente no era para todo el mundo el consumo de hongo. Algo muy interesante que sucedió cuando se descubrió a Otzi, que el hombre de hielo, que se descubrió en los Alpes entre Suiza y Italia. Escuché por ahí alguien parece que levantó la mano. Jimena Lara levantó la mano. ¿Levantó la mano o fue por error? Porque ya hubo dos personas que fue por error. Adelante, a ver. ¿No? No, No. ya, ok. Yo creo que se comieron un honguito algunas personas y Sí, están. alguien se comió un honguito. Ya, pero no Está en importa, estado en estado psilocíbico. Sí, lo psíquico. Bueno, Sigue ¿qué es nomás. lo que habló? ¿Qué es lo que el hombre de hielo? Estamos hablando de 3255 años antes de Cristo, y ya se encontraron restos de un hongo que está aquí. La imagen se ve muy chiquitita, de un hongo, digamos, que tenía propiedades medicinales, y un hongo son dos tipos de hongo que encontraron en su bolsa, digamos, de transporte. Este honguito de propiedades medicinales y este hongo que es una yesca, que básicamente lo usaban para generar fuego. Entonces, muy interesante, ya en estas culturas tan antiguas, que a lo mejor tampoco existía el concepto de cultura, se utilizaban hongos para este tipo incluso de rituales. Y la cultura maya, 1000 años antes de Cristo, esta escultura, que básicamente en toda la parte mesoamericana es tradicional, todo lo que es el consumo de hongos psilocíbicos o hongos mágicos. Ya, más rápido. Oye, Paralismo entre reino Pablo, fungi y... hay una persona que levantó la mano. Vaya, ya. Marta Isabel Manzano levantó la mano. Sí, Ya, listo, una persona que levantó la Dígame, mano. Muy bien. Adelante con dígame, su dígame. pregunta, por favor. no, que quería saber de este tema sobre las personas con Alzheimer, porque tengo a mi mamá con Alzheimer. Mm. Bueno, el melena de león se está usando mucho para este tipo. Obviamente el Alzheimer no es una enfermedad que tenga cura el día de hoy. Se está haciendo mucha investigación al respecto, pero nosotros, al menos en las experiencias que hemos tenido con Alzheimer que están incipientes, el melena de león permite mucho el de hacer contención. ¿Ya? Eso es Ya. como a grandes rasgos. Eh, la regeneración de la vaina de melina es algo súper potente, entonces parte eventualmente de las enfermedades de este tipo tienen que ver justamente con la degradación o el desgaste de la mielina. Eh, pero, como te digo, puede ser multifactorial también, entonces va a depender. Eh, Uno invita a la gente a que si está incipiente o no está tan avanzado, probar con melena de león para ver cómo reacciona la persona y qué efectos positivos puede tener. Así que pero si quieren más detalles, después yo te puedo mandar una ficha con más información para que Sí, conozcas bien de... lo necesito para mí también por tema de que sufro de insomnio, por un tema de infancia, de maltrato y todo, entonces Ujú. quiero saber toda esa información. Perfecto, yo te puedo enviar esa información. Terminando la charla, yo creo que puedes dejar Muchas tus redes. gracias. Gracias por la pregunta también. Yo creo que terminando la charla puedes entregar tus datos de contacto para que Ujú. puedan escribirte y comunicarse contigo, y también conocer el emprendimiento que tú tienes. Ya no es emprendimiento, ya es una institución ya que se creó. Sí, Ya, sí. gracias. Gracias. Ok. Bien, vamos a la parte que quería conectarlo con tecnología.
muy rápido acá. Aquí hablaba sobre la inspiración. Free Economics es un libro muy interesante que rompe la mente de quien lo lee. Básicamente tiene que ver con, desde la mirada económica, se hablan de los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de la economía del tráfico de la droga, de los maestros, las trampas que hacen las pruebas estandarizadas, pero lo pongo acá como ¿por qué conectar algo que parece inconexo? Por eso lo pongo ahí como ejemplo. Está también el tema del hongo fantástico y un libro maravilloso que yo les recomiendo a todos que lo puedan leer, La red oculta de la vida, que es realmente bello, 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 cómo te explica desde la base, desde el micelio, desde el cuerpo fructífero, desde todo el concepto de lo que es el reino fungi para entender qué tan importantes son al día de hoy para nosotros. ¿Ya? Aquí muy rápido, esto esta era una presentación por sí sola que dimos en una charla en la FungiFest de Valdivia, y tenía o englobaba muchos conceptos, ¿ya? ¿Por qué la conexión con las cosas? Algo que parece inconexo, eventualmente lo podemos conectar. Lo conecto con las tecnologías asociadas a blockchain, que son redes descentralizadas, la computación fúngica, que de alguna manera ya lo anuncié en las slides anteriores, y la inteligencia artificial, ¿ya? Em, Vamos a ir más rápido para alcanzar a terminar. Existe lo que es la World Wide Web, que todos lo conocen como la WWW, que nació hace el año 89, gracias a Tim Berners-Lee, que es un científico que postuló, ¿no es cierto?, la posibilidad de conectar máquinas, ¿ya? Finalmente se generó esta famosa red de interconexión entre universidades y terminó siendo la famosa red que todos conocemos, o Internet, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué? Por la necesidad de mejorar la eficiencia en el intercambio de información, ¿ya? Y aquí hay una imagen preciosa, yo no sé si ustedes la ven bien ahí en donde están viendo la presentación, pero esta imagen de acá, no sé si, qué es lo que cuando la ven, qué es lo que se imaginan. Si alguien puede expresar, digamos, qué es lo que ven acá, pareciera, no sé, yo cuando la primera vez que lo vi pensé que era no sé, una Red foto de neuronal. una galaxia. Aquí ponen el universo, ponen la galaxia, el Sí, universo, sí, dendritas, Vía Láctea, neuronas y universo, galaxia, sí, galaxia, galaxia. tal cual, tal cual, tal Eso, cual. eso Pero ponen que todo. ustedes no lo crean, este es un Sistema proyecto, nervioso. Sí. sistema nervioso, aunque no lo crean, este es un proyecto hermoso que hicieron dos ingenieros para mostrar de manera visual las conexiones de la Internet que tenemos al día de hoy en el mundo. Estos son, lo que ustedes ven acá, estos colores son las conexiones, estos focos, digamos, de concentración que parecen como si fueran neuronas conectándose. eh, Estos son nodos computacionales. Mm, Eso es lo que es, en estricto rigor. Entonces, esto es una imagen, es una visión, digamos, de cómo se ve todas las comunicaciones del mundo conectadas entre sí, ¿ya? Eh, por lo tanto, este esquema es bien representativo de por qué podemos hacer esta analogía con la Good Wide Web, que es la famosa red ¿no es cierto?, que está por debajo, que es la red que conecta los árboles y conecta todo lo que es la vida en los bosques, ¿ya? Em, un tema muy interesante que encontré cuando estaba dando la charla es que hay un mapa que se hizo, un mapa de calor que se ve acá, que habla sobre las proporciones de las micorrizas arbusculares y en la ectomicorriza. Las ectomicorrizas son las micorrizas, pero que no entran o no penetran en las células de las raíces de los árboles o de las plantas. Solamente las rodea. Entonces son dos tipos o formas de micorriza. Pero lo interesante va más allá de eso, sino que es el mapa de calor que se da al día de hoy acá. O sea, en estricto rigor, el mundo pareciera estar completamente conectado, ¿no es cierto?, por debajo de la Tierra a través de las micorrizas, ¿ya? Y básicamente es por el intercambio de nutrientes, y así haciendo la analogía respecto a buscar la eficiencia en el intercambio de información, tal cual existe en el mundo natural, en la eficiencia en el intercambio de nutrientes. Ya por eso existen estas relaciones simbióticas. No me voy a detener mucho en lo que es blockchain, pero básicamente blockchain, o como todos lo conocen, son los sistemas de pago, ¿no es cierto?, como Bitcoin, que es el más conocido,
y el concepto clave acá es una red descentralizada. Entonces la analogía que uno hace acá es respecto de la redundancia, la robustez, la descentralización, la inteligencia descentralizada que está en la red. Y eso en la naturaleza también se expresa dentro del micelio de los hongos, ya que se da la redundancia, se da la robustez, se da esta transferencia y la verificación, porque en blockchain existe lo que se llama como un registro, que se audita en transacciones, y esto es un tema bien técnico, pero la analogía tiene que ver con que los hongos también permiten un intercambio transparente, y que también verifica, ¿no es cierto?, de la verificación de nutrientes entre plantas. Entonces, muy loco lo que sucede aquí en esta analogía, ¿ya? Eso para no marearlos tanto con esto, pero para que usted, aquí lo clave que hay que, digamos, enfocarse es que es la descentralización, la inteligencia colectiva que está en la red, que es lo mismo que entrega, ¿no es cierto?, blockchain. Computación fúngica, ya lo comenté en algún momento, esto es una realidad, ya existe al día de hoy experimentos que hablan sobre el modo del limo, que era capaz de transmitir, ¿no es cierto?, secuencias eléctricas, se podía conectar estos micelios, porque eso pasó primero con el modo del limo, después pasó con ostra o con el gnocchi, que son hongos que tienen mucho micelio, bien capilarizado, por decirlo así, y que permitía transmitir señal eléctrica de un punto a otro, ¿ya? Y esto obviamente empieza ahí a gestarse, ¿no es cierto?, la idea de poder llegar a elementos como los famosos wetware, que son cualquier componente biológico que se añade a un sistema informático. Y esto están haciendo estos científicos locos, interactuando, ¿no es cierto?, placas madre con circuitos electrónicos y haciendo computación fúngica que está incluso al nivel de las computaciones cuánticas. Es muy interesante porque incluso esto puede ser usado como para habilitar alguna interfaz de comunicación entre el micelio que existente en una zona y poder sacar información de ese micelio en base a la información eléctrica que yo pueda obtener de eso e interpretarlo. Es decir, tomar el micelio como un sensor de la Tierra, ¿ya? Eso es muy interesante. Se me pegó el computador, dame un segundo. Ahí. Voy a propósito como a comentar, hay una serie, tú la conoces, pues, Scavenger's Drain, que es de HBO, que es una serie de dibujos animados, pero como para adultos, diría yo, donde justamente hablan sobre este tema, a propósito. Es muy interesante, de hecho. Muy interesante. Sí, de hecho, en una slide más abajo, justamente aparecían imágenes de Scavenger Rain. Ahí vas a ponerla ya, pero ahí después le ponemos el nombre para que, no se lo pones para que después lo busquen y lo puedan ver, porque es una serie muy buena, realmente. Sí, reflexiva, reflexiva, filosófica, alucinante, realmente alucinante. Maravilloso. Sí, bueno, y acá el paralelismo que hago con la inteligencia artificial y el reino fungi, básicamente las neuronas, ¿no es cierto?, están compuestas por dendritas, tienen soma, tienen los axones, ¿ya? ¿Qué es lo que emula la inteligencia artificial en base a las redes neuronales? Es eso, tal cual, una neurona, pero con múltiples entradas que emulan las dendritas, tiene el soma en donde se genera la función de activación, entrada-salida, y una respuesta, ¿no es cierto? Eso es. Y las redes neuronales profundas que finalmente terminaron haciendo lo que al día de hoy nosotros conocemos como inteligencia artificial, son capas y capas y capas y capas de este tipo de neuronas, ¿no es cierto? O de redes neuronales, ¿ya? ¿Cuál es la analogía que uno puede hacer acá? Bueno, primero el aprendizaje y la adaptación. Entonces, los hongos, así tal como dice el texto, tanto los hongos como la inteligencia artificial generativa, utilizan esas experiencias pasadas para mejorar la eficiencia en las tareas futuras, ¿ya? Y que pueden ir adaptándose en función de las respuestas según lo que van aprendiendo. Entonces, también están las redes y las conexiones. Ya hablamos de los micelios, ¿no es cierto? Cómo se comunican, cómo se enredan entre ellos para generar múltiples caminos y transportar los nutrientes. Por lo tanto, hay caminos resilientes, es decir, si se muere un camino, existe otro, y así. De la distribución de los recursos, la optimización que existe, ¿no es cierto?, a nivel de la distribución de los recursos, tanto en las redes neuronales como en las redes fúngicas, es alucinante, es increíble. Entonces, realmente hay gente que viene desde el mundo de las tecnologías, cuando hablamos de redes que son complejas y tienen algoritmos funcionando y todo eso, existe un algoritmo natural funcionando hace milenios, millones de años, entonces eso nos da, digamos, un ejemplo de cómo es la inteligencia natural. Respuesta a los estímulos ambientales,
los hongos, ¿no es cierto?, así como las inteligencias artificiales se van comportando en función de, o van modificando el comportamiento en función de la respuesta o como los estímulos que tienen, ¿ya? Y puede darse esta adaptabilidad y la flexibilidad en tiempo real. Diversidad y creatividad, y aquí esto es lo complejo, ¿no es cierto?, de las IA generativas, que la diversidad de las formas de los hongos y las variadas salidas creativas de la IA generativa muestran capacidad adaptativa y creativa en distintos contextos y aplicaciones. Seguramente más de alguno de ustedes ha utilizado ChatGPT u otro tipo de herramientas, pero la verdad que el día de hoy el tema está creciendo, avanzando y es muy, muy interesante lo que está sucediendo al día de hoy con respecto al tema de la inteligencia artificial. ¿Dudas respecto a esto? Mira, hay un par de preguntas que de repente podríamos ver si se pueden contestar o si requieren que te manden un correo electrónico directamente. Uh-huh. A ver. Sí, preguntan por pacientes inmunodeprimidos o en quimioterapia si puede estar contraindicado la utilización de hongos. Mira, las experiencias que tenemos, la documentación que existe respecto a esto, es que dependiendo del hongo, el hongo en este caso que aplicaría para una persona que está inmunodeprimida o con una quimioterapia es un cola de pavo, por ejemplo, un melena de león. O sea, de hecho, todos estos hongos pueden ser utilizados y ser complementados en cuanto al hongo adaptógeno. Hay hongos que pueden ser un poquito más invasivos, que por ejemplo podrían generar una sensación de, ¿cómo decirlo?, como de aceleramiento, que podría ser el córdice en ese caso, pero ahí todo eso tiene que ser estudiado. Entonces, por eso es muy importante que se trabaje también médicamente todo el proceso, pero no hay una contraindicación concreta que diga no es factible de consumir, porque de hecho, tal como lo puse en una de las más arriba, el Instituto del Cáncer de Estados Unidos recomienda también utilizar cola de pavo para tratamiento oncológico. Entonces, Sí. Hoy lo otro que preguntan es, mira, números y flores se llama el nombre de la identificación. Dice, ¿cuánto tiempo es conveniente tomarlo para regenerar vaina de mielina? Preguntan, ¿qué dosis se toman y dónde se obtienen? Ahí le pregunta si eso requiere mejor más datos, más información, o que sí. se unen contigo directamente. Sí, pueden comunicarse conmigo directamente. Obviamente, estos son estudios. Es súper complejo porque cada organismo es distinto. Entonces, la degradación de la mielina que tiene cada persona es súper relativa. Hay gente que tiene la mielina muy degradada, pero eso no se sabe hasta con estudios bien precisos. Entonces, es bien difícil saber así a ciencia cierta qué tanto grado, qué tanta degradación se tiene. Básicamente se empiezan a expresar en olvidar mucho las cosas, no sé, pues, en ser muy repetitivo, que son como los síntomas propios incluso del Alzheimer o un Parkinson. Entonces, es muy relativo. Lo otro que hay que entender lo siguiente, o sea, la idea justamente de este tipo de presentaciones es que se entienda que esto va a ser dentro de un contexto global, o sea, no solamente el consumo de hongos y que la vida sigue siendo la misma, porque la persona tiene posiblemente un hábito que favorece una degradación del sistema nervioso, ¿ya? Y el estilo de vida que tenemos actualmente es un estilo de vida que favorece el cansancio y la degradación del sistema nervioso. Entonces, posiblemente, seguramente los hongos van a ayudar muchísimo, pero tienen que ir en conjunto con otras indicaciones también, a propósito. Justamente. Sí. Mira, aquí, hartos aquí, a ver, espérate, dice acá, ¿quién será más noble con la humanidad? ¿La inteligencia artificial de robots creados por humanos o una inteligencia artificial con el reino fungi? Es una pregunta muy filosófica. Sí. Dice acá, ¿dónde entran los dioses en todo esto? Esa es una pregunta muy espiritual, que no lo podemos decir ahora posiblemente. Para mí están presentes, pero bueno, eso ya tal vez se aleja de lo que estamos conversando. Aquí Dani Sepúlveda pregunta a los profesionales de la salud que no somos médicos, una información más profunda, ¿podríamos indicarlo? Bueno, los hongos son considerados hasta el momento, no se consideran fitofármacos, llamémoslo así, así que pueden ser recomendados por personas que no son médicos en ese sentido, ya no tienen clasificación como ISP, como plantas medicinales, porque no son plantas tampoco. Claro. ¿Ustedes dictan cursos de manejo de los hongos? No dictamos cursos, pero obviamente estamos abiertos a generar nuevos canales de aprendizaje en la medida que la gente quiere ir aprendiendo, porque esto es algo que lleva su tiempo, pero imagínense si actualmente se manejan, yo creo que la cantidad de hongos que manejan en general en el mercado no superan los 10. Imagínense la cantidad que hay que existir en este mundo
y ni hablar de Chile. O sea, en diciembre del año pasado se hizo el primer encuentro psiconáutico a propósito en el sur de Chile y se habló sobre estos temas también. O sea, se están estudiando las especies que tenemos en Chile. Hay un camino que tenemos que hacer entre todos, por supuesto. Así es. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya con esto tendríamos que ir cerrando y Pablo quiero que nos dé sus comentarios, ¿cuál es el riesgo de toxicidad? Bueno, que solamente es una respuesta que depende de cada uno también. No sé si me estoy metiendo de repente en tu ámbito. No. A nivel de adaptógeno no hay nivel de toxicidad. De hecho, incluso con los hongos psilocíbicos, son, por decirlo así, las drogas más seguras que existen al día de hoy. No hay Lo que sí- peligro de... Lo que sí que excepto- considerar en cualquier, perdón, lo que sí considera en cualquier, digamos, organismo biológico que uno ingrese al cuerpo, a veces puede existir riesgo de alergia también, ¿ya? Que es una cosa que siempre se considera igual, Sí. por lo menos en el mundo vegetal se considera eso, que puede que la persona no haya una contraindicación, pero podría alguna persona tener una reacción alérgica, como cualquier organismo biológico que ingrese al cuerpo. Tal cual. Eso. Oye, aquí te están dando las gracias, Pablo. Muy agradecida. Isabel Manzano dice acá, era un mundo desconocido para mí. Mira, Andrea Manado dice, muchas gracias por la clase. Te están diciendo también acá. No sé si, bueno, si no hay más preguntas, ¿quieres agregar algo más? Muchas gracias por la presentación, dejando fuera la suplementación. Y usted hacer cómo incorporarlo en la alimentación. Bueno, eso también es, no sé si alcanza a contestar ahora, eso ahora. No sé, o sea, me queda algo para terminar, pero si quieres contestamos o cierro nomás la presentación, porque Mira, aquí básicamente era inteligencia artificial versus inteligencia natural. Obviamente la inteligencia natural lleva millones de años. Ahí está la referencia y algunas reflexiones. Me quedaba... el futuro es fúngico. Sí, aquí tenía que ver con cosas muy interesantes que estaban pasando el día de hoy. Oye, sigue mandando mensajes acá. Muchas gracias, muy interesante la información. Con poder verlo de nuevo en la charla va a estar disponible. El Ivo Bukusic puso un vínculo de internet para eso en el chat. ¿Qué aprender a producir? Bueno, eso se puede, me imagino que habrá instancias para educación también. Fascinada, Dani dice acá que se dicta un curso. Bueno, en eso estamos, vamos que hacemos. Muchas gracias, Ana Becerra dice acá. Jimena dice acá, muchas gracias, excelente charla. ¿Hay algún grupo donde se puede aprender más? ¿Grupo de estudio? Hasta el momento acá no tenemos, pero seguramente si está en interés se puede generar, por supuesto, todo un desarrollo de este ámbito. Isabel Torres, muy, muy interesante. Gracias, Bernardo Antauer. Saludos, Bernardo. Muchas gracias, Pablo y Andrés, por la interesante información compartida. Estupendo. Después puedo contactarte con Bernardo Antauer, a propósito, que fue el que fundó Veleda acá Chile, así que es muy interesante ver cómo con las técnicas de farmacopea desde tipo antroposófica se puede hacer algo muy bonito también. Dice acá José Luis Balma, muy agradecido, dice acá también. Aquí, me preguntan por la serie HBO. Scavenger's Reign se llama. Ahí la voy a poner. Ahí está. Scavenger's Reign. Oye, esa serie, oye, alucinante la gusta. Increíble. Es de dibujos animados, favor, pero véanla. oye, alucinante. Véanla, por favor, véanla. Sí. Y les recomiendo que vean un capítulo por vez. Sí. No lo vean de corrido, veanlo un capítulo por vez, porque realmente cada capítulo hay que después como procesarlo un poco, a propósito. Muy agradecido. Entonces, Vivo dice para pedir la presentación y el video, dice, piensen en la Ivo Buku, si el vínculo. Nicole Sangüesa, ¿dónde comprar? Bueno, en este caso los que tú presentaste tú los tienes en mi cofera, ¿no es cierto? Sí. Entonces Nosotros tenemos distintos tipos de productos, cápsula, extracto, incluso tenemos café con café de higo, café de grano mezclado con hongos adaptógenos que siguen siendo, digamos, funcionales. Fantástico. Así que, dice acá, Ivo, dice aconecta@lawal.cl, ahí para pedir la charla. Verónica Olivares, ¿qué marca vende él? Que mande el emprendimiento, lo va a compartir en un momento más. Katia dice, muchas gracias, fue muy buena la clase. Cintia, muy interesada. Número de flores, Scavenger's Reign, ella lo dijo justamente. Juana Terfeño, gracias, muy interesante. Ivo dice, igual se conversa 5 minutos ideal. Cristian, excelente charla, muchas gracias. Natalia Alarcón, gracias. Dice acá, no entiendo lo que está diciendo Ivo. Okay. Muy agradecida, número de flores, dice también acá. Para llegar a parar la grabación, no sé qué se refiere con eso. Bueno, ahí no explicará. ¿Quieres agregar algo más a propósito, Paulo?
No, cerrar nomás con lo que se está haciendo el día de hoy, las proyecciones en el caso de nuevos suplementos nutricionales, la salud animal que se está buscando. De hecho, nosotros tuvimos la fortuna al día de hoy de adquirir, de ganar un concurso público, un Corfo que se ganó ahora hace un par de días, para justamente desarrollar suplementos alimenticios para orientados a animales. Y que se está trabajando de manera muy seria y ahí haciendo desarrollo, innovación y desarrollo. Así que eso también invitados para que nos vayan siguiendo también, porque el mundo fúngico en realidad tiene mucho desarrollo que hacer. Incluso tal así que está esta malla que yo les muestro acá, que muchas empresas conectadas y haciendo cosas muy interesantes al día de hoy. En Mico Stories, si pueden seguir a Mico Stories, muy interesante, ellos van publicando cosas relativas a la salud, relativas al desarrollo de micoterapia, desarrollo, por ejemplo, como esto, eh, salmón impreso en base a micelio, muy loco, bistec que se ven ahí, que son en base a micelio, un biomaterial que puede emular, digamos, una cicatrización inteligente para heridas en la piel, la micorremediación, que también está muy en boga, también control de dispositivos en base a micelio, es un robotito que tiene estímulos de luz y puede moverse en base a micelio. Sí, hay cosas que están sucediendo, chicos, chicas, que de verdad es muy interesante. Por eso esta parte se llama el futuro fúngico. Recomendado nuevamente el tema de Scavenger Rain, véanla y nada más que decir por mi lado. Lo último, bueno, está aquí la parte de preguntas y quería mostrarles, ¿qué más? Ah, bueno, lo que es la planta, lo que nosotros hacemos, pero después yo les puedo pasar el dato. Explica un eh, poquito, Pablo. El Ivo nos dijo que unos 3 minutitos podemos hacerlo. Cuenta un Perfecto. poco. Sí, dale nomás. Ya, perfecto. Mira, bueno, como dijimos al principio, mi es un emprendimiento familiar. Llevamos casi 3 años trabajando en esto. Levantamos una planta, ahí ustedes ven los pasos que fuimos siguiendo desde un terreno, digamos, que tenía una base, que, que era una base de una casa que finalmente terminó siendo la planta nuestra. em, Se montaron, digamos, la infraestructura necesaria, terminó siendo esta planta que ven ahí hermosa, que se ve ahí, y finalmente empezamos el proceso de cultivo de melena, de cola de pavo y otros honguitos más. Eh, Aplicamos tecnología desde la mirada frugal, usamos agua de lluvia, por ejemplo, para regar cierto tipo de elementos de nuestro granja de cultivo. Utilizamos tecnología, eficiencia, y eso es lo que nos mueve. Bueno, finalmente terminamos con productos asociados a lo que nosotros cultivamos, café, como les expliqué, y también extractos y cápsulas. Y también fresco, como ven ahí, ese un melena de león hermoso. Ahí hay un ostra gris y distintos tipos de productos, como pueden ver arriba. Eso tenía que mostrarles, y este era un reel en realidad que me robé por ahí de Instagram. A ver si se alcanza a ver. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve. Claro. A mí en realidad me encanta la cara del perrito. Bueno, los Oye, hongos están en todas partes, así que pregunta, con eso preguntan termino. acá, Dani Sepúlveda, ¿Chile tiene buen ambiente para cultivar estos hongos? Pregunta. El cultivo de este tipo de hongo es en ambiente controlado, por lo tanto tú lo puedes cultivar con todo clima en donde tengas una forma de poder controlar el aspecto climático del hongo, del cultivo, perdón, sí, o sea, donde sea. Obviamente, si en una zona en donde es muy calurosa, te va a costar un poco manejar cepas que son más, les gusta más el frío, como por ejemplo el melena o como por ejemplo el cola de pavo. Entonces, pero se puede, o sea, todo es posible cuando tienes el manejo climático adecuado en tu planta. Oye, hay una pregunta de una persona que se llama SPPPP. Dice, levantó la mano. ¿SPP que hace pregunta o no? ¿O lo hizo por accidente? Ahí está todavía, ahí se ve, pero no, me parece que no.
También fue un... Oye, nos pasamos, parece. No, estamos bien, es que el Diego me está diciendo, creo que quiere alcanzar a terminar de grabar, no tengo idea por qué, pero sí, terminemos con un par de preguntitas. ¿Qué más dicen acá? Qué hermoso, genial. Nicole pregunta, dice, si quiero tomar melena de león y reishi, ¿es mejor elegir el producto por separado o combinado? Pregunta. Es una muy buena pregunta. Tenemos las dos opciones en el caso nuestro. Mira, lo ideal es que va a depender de cada persona, de verdad. Normalmente cuando nos preguntan eso, sugerimos reishi la noche en extracto y melena de león en la mañana, porque más o menos es la combinación adecuada. Pero nosotros también tenemos, de hecho, un producto en cápsulas que es combinado, que tiene reishi y melena y se consume normalmente en el día, ¿ya? Pero es para personas que están como con estrés, con ansiedad, con depresión incluso, y les ayuda bastante en el equilibrio ahí emocional y también el cognitivo. Así que eso va a depender de que hay que ir probando, porque, insisto, esto no es... eh, cada cuerpo es tan distinto. El efecto es como, no sé, pues cuando se habla de cannabis y tiene el sistema endocannabinoide dentro que está, efectivamente, eso sí, nosotros, para el caso de la cannabis, tú tienes distintos tipos de compuestos cannabinoides, entonces cada sistema endocannabinoide de las personas es distinto. Entonces, acá es un poco lo mismo, ¿ya? Cada persona es distinta, entonces ahí hay que tenemos que ir probando para llegar al mejor ajuste, pero de que va a ayudar, va a ayudar, o sea, te va a ayudar en la noche consumiendo gotitas o te va a ayudar también en el día consumiéndonos en cápsula, sí o sí. Ahí hay que buscar la mejor forma de consumo y que sea más efectivo para la persona. Ya. Oye, Pablo, ¿puedes compartir tus redes, por favor? Sí, déjame, voy a salir de acá. Claro, porque eso, sacamos la presentación y compartes porque aquí están dejando un correo, pero es mejor que te escriban a ti directamente Ujú, ujú. por las vías que tú utilices para... Si quieres, deja de compartir la presentación. Ahí. Sí. Aquí SPPPP todavía está con la mano subida, pero no quiere hacerle preguntas. Ya, vamos a dejar la página web primero, micosfera.cl, Ahí está. ¿ya? Esa es la página web. El Instagram es @micosfera. Nos pueden encontrar así, en Instagram. Eso es como lo principal. O sea, nos ubican por Instagram o por la página web. Ujú. Y el correo, bueno, pueden escribir a paulo.defelde@micosfera.cl o comunicaciones@micosfera.cl. Y sí, la respuesta a Guido sí, tiene toda resolución sanitaria. Dice, pregunta Eduardo, ¿en la mezcla con café no se pierden propiedades? Pregunta. No, al contrario. De hecho, es una relación bien interesante porque, como le hablé de la quitina se rompe de dos maneras. Con quitinasa, que tiene tu cuerpo, ¿no es cierto?, la enzima que rompe la quitina del hongo, la pared del hongo, o con agüita caliente, no más de 90 grados, permite romper la pared de quitina del hongo. Entonces, es súper práctico, una solución técnica muy elegante el hacerlo con café, mezclado con café. Te estás tomando tu cafecito y estás absorbiendo los polisacáridos, los biocompuestos del hongo. Dice acá, fíjense que es con K, porque hay un micófera que es con C, para que Exacto, no se confundan, dice acá. sí, buen punto, sí, es con K. Es con K. Sí, mico del griego, hongo, y esfera Eso, de la esfera. exactamente. Muy bien, yo creo que no hay más preguntas. Yo creo que salieron bastante. Como que Sí, Mamel, dice el Ivo. tu parte dinámica le gustó, qué bueno que le haya gustado a la gente. Si no hay más preguntas, entonces te damos las gracias, querido Pablo, por tu generosidad de compartirnos tu experiencia. Esto como es la primera clase que hacemos sobre hongos en BET, ¿ya? Y creo que también para la gente del curso de medicina integrativa es una maravilla poder entrar a este mundo y seguramente vamos a desarrollar otras charlas, otros temas, otras dimensiones de trabajo. Lo más probable que va a suceder, porque este mundo, obviamente, con este reino maravilloso del hongo se puede generar, bueno, infinitas posibilidades de desarrollo. Pero Sí, hay ahí lo muchas veremos. cosas. Muchas cosas, y bueno, solo agradecer y también decir que Micósfera, esto en realidad es un emprendimiento
muy micelar, ya es de la familia, es muy con propósitos súper claros y concretos. Ahí los invito a ver nuestras redes sociales y ahí vamos compartiendo las cosas, pero para que entiendan aquí hay un propósito, y el propósito es de toda nuestra familia, de los amigos cercanos, entonces todos están colaborando en esto y eso es lo bonito de este proyecto, que está moviendo a nuestra familia, está moviendo a los conocidos, está moviendo a la gente, y la idea es visibilizar el mundo fúngico porque es lo que ustedes vieron en pocas slides, es eso y mucho más. Así que invitados a conocer más de esto. Así que Muchas gracias, agradecido. Pablo. Ujú. Gracias a ustedes por el Bueno, espacio. no, gracias a ti. Y con esta clase terminamos la presentación de hoy, y para todos los alumnos de BET y de Quemamel, la próxima semana nos vemos en clase. Ivo, ¿quieres hacer un cierrito? ¿Quieres decir alguna cosa? Cierrecito. Sí, pues nada, puedo agradecerle a Pablo la presentación muy completa, muy entretenida, a la gente que nos acompañó hoy día desde los distintos lugares ahí de esta comunidad, igual que hemos formado en el instituto, invitarles a conocer el instituto ahí en la página fenomenomd.cl o fenomenología.cl, donde se encuentran nuestras actividades, y si quieren tener el video y la presentación, ahí nos escriben a conecta@lagual.cl. Así que gracias, Andrés, felicitaciones por la iniciativa, me encantó, y muchas gracias, Pablo, y a todos ustedes, que estén muy bien. Igual, cuídense, que esté muy bien. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, gracias.